¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en una edición más de Hablemos de Libros. Mi nombre es Rosaura de Negre y hoy charlaremos con René Quiñones Ceballos sobre el límite al financiamiento privado de los candidatos independientes. Eh, René es un distinguido abogado lagunero que tiene maestría en Derecho Electoral y maestría en Administración de Organizaciones, así como la especialidad en Justicia Electoral. Ha trabajado en diversas instituciones electorales como el INE y en la Sala Superior del Tribunal Electoral y actualmente trabaja en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, René. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Rosaura. Bueno, en el artículo que tú escribes nos explicas cómo el criterio de la Sala Superior permitió que las candidaturas independientes contendieran equitativamente con los partidos políticos por cuanto a la cantidad de recursos que podrían erogar, los cuales se compondrían del financiamiento público al cual tenían derecho, más los recursos privados que les faltasen para alcanzar su tope de gastos de campaña. Determinación que tuvo un impacto hacia la totalidad de las candidaturas federales. Esto es básicamente el resumen. Pero dos preguntas, René. Nos encantaría primero que nos dijeras por qué elegir escribir sobre el tema de financiamiento para independientes y después, si con palabras que no sean exclusivamente abogados, sino para personas un poco más terrenales, ¿qué es exactamente esta resolución? Gracias. Bueno, primero reitero el agradecimiento al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial Electoral por la invitación para permitirme hablar sobre este artículo que se trabaja en un contexto de un conversatorio de sentencias relevantes. Fue un evento bastante interesante donde pues, nos sentamos con académicos que criticaron y analizaron las sentencias del Tribunal Electoral con el rigor que caracteriza a la academia. En este caso, pues el sub JDC 222 de 2018 y acumulados, que es un asunto en el que tuve la oportunidad y el privilegio de participar como secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Y en este libro se analiza también no solo la parte jurídica a partir de lo que trae la sentencia, sino que también dos académicos muy buenos, que es Fernanda Caso y Sebastián Garrido, realizan después un análisis que también vale mucho y es muy rico en cuanto a el contexto en el que se da este problema del financiamiento privado de las candidaturas independientes y sobre todo porque ellos realizan un análisis bastante interesante sobre las consecuencias que tuvo la implementación de esta sentencia. También aprovecho para decir que pues nada más terrenal que los abogados, ¿no? O sea, en realidad, eh, más bien trataremos de descomplicar lo que dice la sentencia, que en realidad es una sentencia que busca ser clara y que trae algunos temas que a partir de las facultades con que cuenta la Sala Superior del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el tema precisamente del control concreto de constitucionalidad realiza. El problema aquí se da sobre todo, como ya bien adelantabas, en el tema de cómo participan las candidaturas independientes y cómo se presentan ante el electorado, ¿no? Cualquier tipo de candidatura va a requerir de recursos para poder potenciar su mensaje, para difundirse frente a la ciudadanía y el electorado en general y poder obtener el voto y ser competitiva, ¿no? Este es el principio básico del cual vamos a partir y al tener la necesidad de recursos tanto públicos como privados, que es la forma en la que se compone el financiamiento de cualquier tipo de campaña, pues va a tener la necesidad de llegar a un tope, que es el margen que se establece y que fija un parámetro de equidad, ¿no? ¿Qué es esto? Con el tope de gastos de campaña que establece el legislador y que de hecho de manera específica cada autoridad electoral calcula, lo que se busca es que ninguna candidatura pueda gastar más que otra. Y esto lo que garantiza es que cada candidatura en el tipo de elección de que se trata, pues tenga las mismas oportunidades de llegar al poder, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que tenemos cuando ingresan a la contienda las candidaturas independientes a partir de la reforma de 2014, que hay dos tipos de candidaturas, las independientes o fuera del contexto partidista y las candidaturas postuladas por partidos políticos. ¿Por qué es esto relevante? Pues porque a las candidaturas de los partidos políticos, ordinariamente quienes les van a dar recursos son los partidos políticos principalmente. ¿En qué proporción? Pues en la proporción que cada partido determine conforme a su estrategia.
en un municipio, en un distrito, en un estado donde ese partido sea competitivo, pues tal vez le va a apostar muchos recursos públicos y habrá recursos privados que pueda recabar cada candidato del partido. Pero en el caso de las candidaturas independientes no sucede así, porque no tienen un ente superior que les pueda dar recursos públicos, sino que solo pueden acceder al recurso público que por fórmula legal se establece. Esta parte también es muy importante porque se calcula, lo explico muy brevemente, todo el financiamiento que se da a independientes como bolsa es el de un partido de nueva creación, el 2% del financiamiento que se les da a los partidos políticos. Esta bolsa total se divide entre tres. Cada bolsa será una para candidaturas independientes a la presidencia, otra para independientes al Senado y otra para independientes a la Cámara de Diputados o Diputaciones Federales. Dependiendo del número de candidaturas por cada tipo de elección, ese 33% se va a dividir de manera equitativa. Si hay 10 candidaturas a las diputaciones federales, la bolsa del 33% se va a dividir entre esas 10 candidaturas y así sucesivamente. Esto lo que va a implicar es que pues no se va a tener la misma posibilidad de recabar recursos públicos un candidato al Senado o un candidato a la Cámara de Diputados. Y como el financiamiento al final se compone de recursos públicos y privados, y los recursos privados están topados por una disposición que se establece en el artículo 399 de la LEGIPE, que dice que nadie, ninguna candidatura independiente va a poder recibir más del 10% del tope de gastos, pues te da una fórmula que hacerla muy rápidamente es inequitativa. Lo explico, si tienes el 100% del tope, que es lo que deberías poder gastar para ser competitivo frente a otras candidaturas, y solo el 10% lo puedes recabar privado, pensarías que el resto del 90% podrías tenerlo de público, pero no es así, porque cuando calcula la fórmula, pues resulta que los montos que el Estado les da son muy menores, ¿no? Y justo esto es lo que detona el problema frente al cual nos enfrentamos y por lo cual 4 candidaturas independientes impugnaron buscando la inaplicación de este artículo que los acotaba a recibir muy poquito recurso privado. Oye, ¿y tú crees, bueno, eh, excelentemente bien explicado, pero tú crees que independientemente de cómo se asigna el dinero a las candidaturas independientes, se debería abrir más a dinero privado? Y si las candidaturas independientes realmente para poder competir dependen del financiamiento o el financiamiento solo es una pequeña parte. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay países donde las candidaturas independientes lo hacen con menos dinero y ganan, ¿no? O sea, que tiene que ver esto justamente con la idea de la candidatura independiente, que es alguien que está representando a la ciudadanía desde ahí mismo, sin traer partido político. Entonces, las dos preguntas en concreto son, ¿tú crees realmente que la financiación igual eh, es lo que les permitiría ganar? Y la segunda es, si esa financiación, si no se va a dar pública, ¿podría abrirse a que fuera más privada? ¿Qué piensas de eso? Sobre el primero de los puntos, me parece bien importante decir que como se analiza incluso en este texto, sobre todo en el análisis que llevan a cabo Sebastián Garrido y Fernanda Caso, como tú lo comentas, el financiamiento o los recursos en monetario es solamente una parte de todo lo que tiene que hacer o de la posibilidad de éxito que tiene la candidatura independiente, puesto que también está, por ejemplo, en México el tema de radio y televisión, ¿no? O sea, el acceso a esos tiempos en radio y televisión, ¿en qué proporción son frente a los partidos políticos? Pues obviamente son en una proporción mucho, muy menor. O sea, si bien tienen también derecho a participar en estos tiempos de radio y televisión, pues no es en la misma proporción y por lo tanto posicionar una marca de un partido político, pues naturalmente va a vender o no más en una campaña que una candidatura independiente. Otro problema que yo le veo en el esquema de candidaturas independientes y sobre todo en cómo se ha usado en el país es que, y me hago cargo de lo que voy a decir, ¿no? Pero son pocas las candidaturas independientes o sobre todo las que son competitivas que auténticamente han llegado a las candidaturas sin haber estado antes en el escenario político desde un partido. Entonces, esto a la ciudadanía creo yo que pues, no le ha terminado de gustar o no ha terminado de hacer clic porque tienes tú a una candidata o a un candidato muy bien posicionados porque mucha gente los conoce, pero todos ubican que venía del partido A, B o C.
Y entonces ya se vuelve una guerra al final dentro de actores políticos relevantes que históricamente han estado en el escenario. Y creo que el éxito de las candidaturas independientes en otros países se debe a una auténtica participación de ciudadanos y ciudadanas que desde la trinchera apartidista han buscado el poder con esquemas también muy novedosos. O sea, quiero pensar en México, por ejemplo, una candidatura que me pareció interesante cuando surgió, que fue la de Kumamoto, en Jalisco, ¿no? O sea, que es un chavo que traía un movimiento de jóvenes muy para la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan y todos estos municipios aledaños, pero traía varias posturas interesantes dentro de su campaña que buscaban justamente pues mediar o regular el poder frente a lo que estaban haciendo los partidos políticos o lo que históricamente han venido haciendo. Creo que no es un secreto que hay un desencanto de la sociedad frente a los partidos y las candidaturas independientes tendrían que presentarse como una opción real. Pero pues si al final estas candidaturas han sido, no diría cooptadas, pero sí tomadas como una forma de acceder al poder por políticos tradicionales, naturalmente van a tener ahí un rechazo, ¿no? O no la misma aceptación que tendría un ciudadano o una ciudadana innovadores que vengan con ideas frescas a hacer algo diferente en el escenario público. Pero bueno, ocupándonos también de la parte, de la segunda parte que comentabas y la pregunta respecto de si tendría que permitirse el ingreso de mayores recursos privados, pues creo que no es solo lo que creo, sino que este precedente que se analiza en el texto justo es lo que hace. Lo que hace es que a partir de un test de proporcionalidad, ¿qué es un test de proporcionalidad? El análisis de una norma a nivel constitucional para ver si esa norma persigue un fin legítimo o un fin válido, llamémosle así. Si esa medida, en caso de que sí persiga un fin válido, es necesaria, es idónea y es proporcional en sentido estricto, es decir, que no esté afectando de manera desproporcionada derechos o que permita restringir de manera válida ciertas cuestiones. Eh, y cuando se hace este test, se determina si la norma bajo análisis es constitucional o no. Si no es constitucional, pues se inaplica en el caso concreto y en esta sentencia lo que se hace también de manera novedosa es integrar de alguna forma la norma. Integrarla de manera muy cuidadosa porque en el test de proporcionalidad que se corre, lo que se analiza es la restricción del 10% como límite para que lleguen recursos privados a las contiendas. ¿Persigue un fin válido? Pues sí, sí persigue. De hecho, tres fines válidos. Uno es preservar la equidad en la contienda a través de trazar un monto económico determinado. Esto fortalece la licitud en el origen de los recursos que entran a las campañas y también da autonomía a las personas, en este caso candidaturas independientes, que reciben esos recursos respecto de actores privados. Es decir, lo que se busca es fijar un parámetro que permita tener control de quiénes están apostándole dinero a la política respecto de una persona que no trae un partido detrás, para que en caso de que esa persona gane, tampoco esté de tal manera vinculado o comprometida con quien le está aportando recursos. Pero todo esto en un esquema de transparencia y rendición de cuentas que le permite a la autoridad electoral fiscalizar los recursos. Entonces, al momento en que se tiene que si es una medida válida, lo que se analizó fue si era necesaria, si era idónea, se determinó que sí era necesaria, que sí era idónea porque permitía trazar un monto económico específico que daba certeza de los recursos que estaban involucrados, pero que no era proporcional en sentido estricto. ¿Y por qué no era proporcional? Porque no era equitativa, ya que cuando analizaba su aplicación a los casos específicos, al menos en el caso que se analizó en 2018 en estas cuatro candidaturas, ninguna podía, entre los recursos privados que podía llegar a percibir y los públicos que les tocaban, gastar ni siquiera el 50% del tope de gastos. Es decir, no eran competitivas frente a otras candidaturas que sí podían gastar el 100%. Y es por eso que se determinó que se tenía que inaplicar esta norma, permitiendo que ingresen tantos recursos privados como se necesite para alcanzar el tope de gastos que se establece, pero partiendo del recurso público a que tienen derecho. Y esto de a que tienen derecho es importante porque recordemos que en aquella elección federal, en concreto la candidata presidencial Margarita Zavala renunció al financiamiento público. Ella dijo, yo no quiero financiamiento público, todo va a ser con privado. Y entonces lo que se buscó con esa medida fue, a ver, ok, pero del 100% tú tenías cubierto, voy a inventar ahorita, el 9% o el 15% de financiamiento público.
no voy a permitir que metas el 100% de privado porque a esto tú tenías derecho. Si no lo quieres usar está bien, es tu derecho, pero el resto no lo puedes meter al 100% de privado. Es decir, siempre debe haber un control por parte del Estado de cuántos recursos te voy a dar y el resto sí lo puedes meter como privado. Y el tema interesante también que se da y que justo comentaba de la integración de la norma es cómo se inaplica esta regla del 10% de recursos privados como límite máximo, no podía dejarse el vacío, sino que como hay un fin legítimo o válido que se persigue con esta norma, pues lo que tiene que hacer el tribunal es precisamente a partir del control concreto de constitucionalidad, decir cuál es una medida que sí sería proporcional en sentido estricto. Y aquí esta que te comento es la que se determinó, pero además se suma un elemento adicional. Como todos estos recursos privados llegan por aportantes, eh, pues tengo que fijar montos límite para que no sea una sola persona la que aporte todo el recurso o una sola persona no te aporte el 50% de los recursos privados de tu campaña, porque llegaríamos justo al punto del que partíamos, que no haya un compromiso de peso entre los aportantes y la candidatura, porque llegando al poder podría haber ahí un beneficio indirecto a la persona que aportó. Entonces lo que se dijo fue, cada simpatizante puede aportar hasta el 0.5% del tope de gastos de campaña y cada candidato o candidata puede aportar hasta el 10% del tope de gastos de la campaña que se trate. Estos porcentajes se tomaron como referencia de los límites de aportaciones privadas que ya establece la Ley General de Partidos Políticos. Y esto pues al final fue una medida razonable que permitió darle certeza a todos los actores de la contienda, pero sobre todo también a la autoridad fiscalizadora, para poder estar vigilando qué recursos entraban a las campañas y con esto pues también potenciar la participación y la competitividad de cada candidatura. Es decir, se debe permitir que ingresen más recursos privados para que sean competitivas las candidaturas, sí se debe permitir. Eso es lo que dice la sentencia. De hecho, de esta sentencia y otras en el mismo sentido deriva una jurisprudencia que justo es en lo que concluye, en que debe permitirse, pero con estos controles también que le permitan a la autoridad manejar y vigilar que nadie esté apostándole toda una candidatura de tal forma que comprometa su autonomía. Perfecto. Se me vienen varias preguntas a la mente. La primera de ellas es esto que dijiste, si una candidata o un candidato independiente renuncia al financiamiento público, el dinero que regresa, o sea, bueno, no que regresa, el dinero que no ejerce ese candidato, regresa directamente al INE, se reasigna entre los demás candidatos. No sé si te estoy haciendo una pregunta rara, pero como que yo creo que a las personas en general les interesa saber finalmente, como todo es dinero público, ¿qué haces con ese dinero que regresan? En el caso de los partidos políticos, cuando lo del terremoto, o los independientes cuando renuncian a ese financiamiento. Es interesante porque justo es recurso que viene etiquetado, ¿no? O sea, es recurso que el INE presupuesta año con año, sobre todo en los años previos a que va a haber elección, tiene que presupuestar los recursos que se van a dar para la obtención del voto, que es una bolsa de financiamiento que constitucionalmente se encuentra prevista. También, como ya dices, hay financiamiento público para actividades ordinarias, que también está previsto constitucionalmente y al cual ya se ha reconocido por el INE y validado por la Sala Superior que pueden renunciar los partidos políticos. Hay mecanismos que se han aprobado para esto, pero justo como es recurso etiquetado, financiamiento que los partidos dejen de percibir porque no quieran usarlo, pues el INE no lo puede reclasificar para usarlo para ellos, ¿no? Tienen que devolver ese recurso a la tesorería de la federación. En este caso, el INE actuó, entiendo, beneficiando al resto de las candidaturas porque los recursos que no se usaran podían ser usados por otros candidatos independientes, pero recordemos que para que pueda destinarse recurso público a otras candidaturas sin partido, pues tiene que haber un acuerdo que así lo autorice y tiene que haber un cálculo que de forma equitativa otorgue los recursos a cada una de las candidaturas. En el caso de candidaturas, por ejemplo, cuando es una única candidatura a presidencia de la República, conforme a la ley, no podría esa persona recibir la bolsa total que le toca a los independientes
de candidatos a la presidencia de la República, es decir, el 33% de la bolsa global, sino que no puede exceder el monto que reciba del 50%. Pero justo a partir de este tipo de cuestiones es que creo que se invita también a la autoridad electoral a innovar y a buscar mecanismos que hagan pues, más accesible la búsqueda del poder a las candidaturas independientes. Y con esto quiero decir que el hecho de que se pueda reclasificar el recurso al que renuncia una candidatura sin partido para que otros independientes lo usen, pues resulta bastante loable, sobre todo porque en un esquema como el mexicano, en nuestro sistema electoral y sobre todo en nuestro sistema a nivel, nuestro modelo de fiscalización, pues lo que se busca es tener mayor control sobre las finanzas y los dineros en la política. Y se ha entendido que el Estado le dé recursos públicos a los partidos políticos y a las candidaturas es una forma justo de controlar este poder. Entonces siempre va a ser mejor, sobre todo conforme al esquema que tenemos en México, que haya más recursos públicos que privados. De hecho, hay un principio que es el principio de prevalencia, que dice que no puede haber más recursos privados que públicos, el cual ha sido aplicado solamente a partidos políticos y es uno de los temas que también se analizan en el artículo y en la sentencia, pero que esto no es aplicable a las candidaturas independientes, justo porque no están en igualdad de circunstancias, pero, pues no sé si con eso respondo tu pregunta. O sea, sí se debe permitir que se reclasifiquen estos recursos, pero buscando que se cumpla el mismo objetivo para el cual se entregaron, que es que las candidaturas independientes sean competitivas y se pueda con esto generar un mayor control sobre los recursos que están en las campañas. Sí, la respondiste perfectamente. Y tú estás, personalmente considero que se debería de abrir más el financiamiento privado. Entiendo la fiscalización y entiendo el nexo que puede haber con grupos de interés, ¿no? Sobre el financiamiento privado, pero yo considero que el monto que se asigna público a partidos políticos es muy elevado. ¿Tú estás de acuerdo con que esos montos son muy elevados, que deberían de cambiar? Esto que nos contabas del principio de prevalecencia, ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo la verdad sí, yo sí creo que tiene que haber un control sobre los recursos que entran en la política. Hay mucha gente que voltea a ver a nuestro vecino del norte, ¿no? En donde pues, realmente el financiamiento privado es el que rige sobre la política, el que rige en las campañas, pero creo que tenemos que analizarlo desde una lógica muy local. O sea, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos como ciudadanía? A la que se enfrentan los partidos políticos, los actores políticos en particular, el contexto de México en donde pues no son necesariamente actores válidos los que quieren meterle dinero a la política, también en muchos lugares se dice de recursos de procedencia ilícita que entran a las campañas. Y si los partidos políticos tienen determinados montos que necesitan para su actividad ordinaria, creo que el hecho de bajarles el monto de recursos públicos lo que va a implicar es que probablemente se abre una puerta, y es lo que mucho se dice, a que haya presiones por parte de entes privados que quieran financiar su política. Lo que creo es que si la pregunta ¿es mucho dinero el que llega a los partidos políticos? Pues puede ser que sí en un país como México, ¿no? Donde hay muchas carencias, donde pues la economía pareciera no ir de lo mejor, pero sobre todo lo que creo es que nos está faltando exigirle más a nuestros partidos políticos. O sea, el recurso no nada más tendría que verificarse en cuanto a cómo están gastando, si se conoce el origen, monto, destino y aplicación, sino también en la calidad de política que se está generando con esos recursos. Y creo que es ahí donde a la gente le han quedado de ver y donde por eso también la ciudadanía ha ido más con esta corriente de disminuyan el financiamiento público, pero el hecho de que les bajen el financiamiento público no quiere decir que van a dejar de gastar y esto implica que va a haber mayor compromiso también por parte de los entes privados que metan dineros en la política. Ok, perfecto. Eh, considero también que el sistema de partidos es un sistema bastante agotado ya en este país. No encuentro otro mejor aún, ni sé si lo exista para México, pero lo que sí veo es muy incipiente e independientemente que haya este tipo de resoluciones para independientes que buscan hacer equitativa la contienda,
considero que las candidaturas independientes aún siguen muy poco viables en este país. ¿Tú cómo ves eso? ¿Consideras que en algún momento estas candidaturas van a poder tomar mayor fuerza o mientras tengamos este sistema de partidos no se va a poder? Mira, yo creo que el modelo como se precisó desde la reforma de 2014, que es donde ya formalmente se le da vida a las candidaturas independientes, quedó a deber. Dejó muchos pendientes que pues justo desde lo jurisdiccional se ha ido fortaleciendo un poco más el esquema de candidaturas independientes, porque es con los criterios judiciales y un poco también reconocer la creatividad del INE, de las autoridades administrativas electorales, que han buscado pues poner un piso parejo, ¿no? Para que las candidaturas independientes sean competitivas. Pues es que se ha podido fortalecer un poco más este esquema, pero yo sí creo que no son actualmente una opción que pueda llegar a ser competitiva a otros niveles, ¿no? Tan es así que sin tener yo un estudio al respecto, me parece que pesaban más las candidaturas independientes al inicio de su implementación, donde hubo mucho interés por acudir a este tipo de figuras, donde hubo incluso ahí, pues como novedad, una candidatura independiente que ganó la Diputación Federal, con Manuel Cloutier. Estuvo la de Kumamoto a diputado local allá en Jalisco, pero en realidad no es que han sido más las candidaturas independientes, digo, ha habido otras, no es que no, pero creo que en lugar de verse un progreso y un avance y una mayor participación, pues se ha visto como más bien una decepción en lo que pueden llegar a alcanzar estas candidaturas. ¿Es culpa de los partidos políticos? Pues yo no diría culpa como tal. Creo que yo soy más partidario de un modelo de, valga la redundancia, partidos políticos, pero creo que con partidos políticos fuertes, ¿no? Y partidos políticos responsables socialmente. Eh, Creo que el hecho de que haya más fortalezas ahorita para una candidatura independiente con criterios como este, no necesariamente las hacen tan competitivas como quisiéramos, eh, pero ahora, pues el tema es que los partidos, como tú dices, pues puede que no quieran candidaturas independientes muy competitivas. Tan es así que hubo muchas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el financiamiento de independientes. Hubo algunos criterios jurisdiccionales que también fueron trazando pues ruta clara de manera general, porque en cada legislatura se establecían, por ejemplo, saliendo un poco del tema de financiamiento, umbrales distintos para obtener el registro como candidatos, ¿no? Un porcentaje en un estado, otro porcentaje en otro estado. Y esto, pues al final lo que demostraba era una resistencia de los partidos políticos por tener mayor competencia al exterior. Pero vamos, es lo que comentaba al inicio. Lo que pasa es que lo que hemos visto es que son las candidaturas independientes un refugio para candidatos de partido que no obtienen la candidatura que deseaban al interior. Entonces, esto pues al final la ciudadanía creo que no lo ha visto bien, creo que no acaban de confiar en la candidatura independiente y sí creo que más allá de buscar fortalecer un esquema de candidaturas independientes, deberíamos de buscar fortalecer el modelo de partidos a través de una adecuada rendición de cuentas, más allá de un tema de números, tendríamos que ir a un tema cualitativo. Gracias. Bueno, lo del fortalecimiento del sistema de partidos nos dará para otro programa. Ujú. También considero que la participación en este país sigue siendo aún muy baja y eso es una cosa que no permite también que los independientes crezcan. Eh, René, pues te agradecemos mucho. Sí nos ayudaste, sí hablaste como si no todos somos abogados y abogadas. Nos quedó muy claro. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. No, pues gracias a ustedes y espero haber sido claro, ya lo veremos. Y pues nada, o sea, invitarlos a que consulten esta y otras obras que el Tribunal Electoral ha sacado, la verdad, buscando acercar más a no solamente a la academia, sino a la ciudadanía, este tipo de sentencias, justo no solo buscando justificar su fallo, sino también permitiendo la crítica de la academia y que creo que es lo que hace un libro rico, este en el que se encuentra el texto que hablábamos, que es el el conversatorio de sentencias relevantes. Así que, pues ojalá se puedan acercar. Son textos que además, tú sabrás mejor que yo, son de acceso gratuito en la editorial del Tribunal Electoral y pues cualquier persona que quiera entra y lo puede descargar en PDF sin ningún problema. Agradezco de nuevo la invitación y pues estoy aquí para alguna otra ocasión en la que quieran hablar de un tema. Muchas gracias.
Les agradecemos a todas y a todas haber seguido esta transmisión. Hoy hablamos del límite al financiamiento privado de los candidatos independientes, que se encuentra en Sentencias Electorales a Debate en la editorial del Tribunal. Los esperamos en una nueva edición. Les agradecemos.